Colosenses capítulo 1. Esta es la tercera parte de este análisis de este capítulo. Así es de que les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias, por favor. Y si les parece bien, para tomar contexto de los estudios anteriores, los dos estudios anteriores de este capítulo, vamos a leer desde el versículo 1 para retomar el tema de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Desde el versículo 1, ahí el saludo habitual, un poco más extenso en esta ocasión, de Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Mesías Yeshua y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Mesías para vosotros. También, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es el versículo de donde comienza Pablo a despegar en esta idea que él quiere transmitir a los colosenses, porque les comentaba en los estudios anteriores que él percibió, por supuesto, de Epafras noticias que le preocuparon acerca de la doctrina que se estaba divulgando allá entre los creyentes. Y por esa razón habla de este tema tan fundamental. Una vez más, verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿okay? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así es de que, pues bueno, Pablo ha establecido que para poder llegar al conocimiento de la voluntad de Dios es necesario que el creyente reciba la inteligencia espiritual. ¿Sí? Un concepto fundamental, importantísimo, muy importante, del que está hablando Pablo. No es una inteligencia que hable de la capacidad de la persona, sino de la capacidad en sus atributos, sino de su espíritu. Inteligencia espiritual que solo provee el Espíritu de Dios. Así es de que en esta consecuencia, esa inteligencia espiritual de la que somos provistos por Dios mismo, es que nosotros somos fortalecidos. Y esa fortaleza al mismo tiempo nos hace personas con la capacidad para ser pacientes y tener longanimidad. Así es de que dice el verso 12, continuamos en el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí está el tema del que les venía hablando, ¿no? Las tinieblas, justo
que tiene que ver con el desconocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que hemos conocido el propósito de la muerte y sacrificio de Jesucristo, el sacrificio del Señor, su muerte y resurrección, y qué propósito tuvo este acto de amor del Padre, entonces estamos en la posibilidad de salir de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo este conocimiento que nos da luz y en consecuencia nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre precisamente, en ese sacrificio, el perdón de pecados. Así es de que estos atributos nos hacen tener un gozo, por supuesto que muchas veces no se entiende por otras personas, que es un gozo tan grande porque somos conscientes de tener la oportunidad de participar de la herencia que solo ha sido reservada para los santos de su pueblo, es decir, aquellos que están siendo apartados, ¿sí? La santidad que recibimos es una santidad en luz, en conocimiento, nada menos de directamente de nuestro Mesías, de Jesucristo. Porque esa luz, hacer el conocimiento de su revelación, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, precisamente por el conocimiento de esta gloriosa persona de Jesucristo. De tal manera que al conocerle, pues entonces hemos recibido la oportunidad de haber sido trasladados a su reino. ¿Por qué? Entonces entendemos que conocerle no es cualquier cosa, no es simplemente haber oído de Jesucristo, no es simplemente haber oído, saber del Hijo de Dios, ah, sí, ya sé, porque todo el mundo te va a decir eso, todo el mundo ha oído hablar de él, pero eso no es conocerle. El conocimiento y haber tenido la revelación de Jesucristo, ¿sí? Te traslada a su reino y eso implica, por supuesto, una acción de tu parte, es decir, haber asumido la responsabilidad de cambiar tu vida para seguir su consejo, su enseñanza. Entonces, haberle conocido te da la oportunidad de haber sido trasladado a su reino por haber recibido redención a través de la cruz, a través de que, por medio de tu conciencia de lo que implicó ese sacrificio. Entonces estamos entendiendo que conocerle es algo mucho más, mucho más que simplemente haber oído de él. Por eso a los que le recibimos podemos gozar de este gran regalo y podemos considerarlo así, de esta manera, como un gran regalo, ¿sí? De parte del Señor. Y eso es justo la reconciliación que hemos tenido con el Creador. Este sacrificio del Hijo de Dios fue provisto precisamente con el propósito de que nosotros tengamos reconciliación con el Creador de los cielos y la tierra a través de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, entender en toda su dimensión esta obra divina de la cual hemos sido hechos partícipes, nos da la oportunidad de comprender la deidad de Yeshua, ¿sí? No solamente dar por hecho, sino comprender de qué estoy hablando, de ser consciente por qué hablamos de la deidad de Jesucristo. Porque para entender en su perspectiva correcta el sacrificio de Jesucristo, necesariamente debemos entender el propósito del sistema sacrificial establecido por el Padre, ¿sí? Desde la antigüedad. Si tú no entiendes el propósito del sistema sacrificial que vemos en el Antiguo Testamento, va a ser muy difícil que puedas entender en toda su dimensión el sacrificio de Jesucristo, el propósito que tuvo realmente el sacrificio del Señor.
y lo que en su momento pues, nos ha permitido entender el sentido y el propósito de todas las profecías al mismo tiempo como fueron anunciadas al pueblo de Dios. Todo está conectado. De esta manera, la Biblia como tal entonces, en realidad es el libro de Yeshua, el libro del Hijo de Dios. El libro por medio del cual se daría a conocer al hombre la revelación de Jesucristo. Porque desde Génesis 1:1 podemos ver el reflejo de Yeshua al lado del Padre. Y hasta Apocalipsis capítulo 22, en donde se nos dice que regresará para cumplir todo lo que se nos ha prometido. Es por ello que en esta obra de reconciliación del hombre con el Creador, comprender en todas sus facetas la personalidad de Yeshua es fundamental. Entonces, conocer a Jesucristo, pues no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Y dice, ahí el verso 15 de Colosenses 1, voy a leer del 15 al 19 para tener todo el panorama, y aunque vamos a analizar por esta ocasión solamente el verso 15. Nada más y nada menos por lo relevante de estos conceptos que maneja Pablo solamente en este versículo. Pero vamos a leer del 15 al 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Es impresionante cómo es que Pablo, en tan pocos versículos, tan pocos renglones, abarca infinidad de conocimiento, infinidad de cosas que debemos asimilar. Y para asimilarlas necesitamos ir poco a poco, porque también es importante que conforme lo vamos asimilando nosotros, vayamos teniendo la oportunidad de poder transmitirlo a los demás también. Porque muchas veces coincidirás conmigo que tú al momento de leer determinados pasajes y meditar en ellos, los puedes entender de una forma y en ello el Espíritu de Dios fundamentalmente hace la obra de hacerte entender en cierto grado, en cierto nivel, determinadas cosas que tú estás queriendo comprender. Pero eso es una cosa y transmitirlo ya es diferente. Muchas veces al momento de transmitirlo no siempre resulta como quisieras. Entonces, por eso es importante que vayamos poco a poco y desmenucemos. Y para ello, por supuesto que necesitamos apoyarnos en la propia escritura, no hablar de cosas ajenas, porque entonces sí viene el problema. ¿Por qué? Porque entonces al buscar apoyo en fuentes externas, ¿sí? En doctrinas que pretenden apoyar la comprensión de las palabras del apóstol Pablo, lo único que han generado pues es confusión y la triste realidad de muchas personas que de repente andan pensando lo que no es, lo que no quiso decir Pablo. Recordemos que en los versículos anteriores el apóstol Pablo entendió que en la ciudad de Colosas
Se estaba propagando doctrinas falsas que pusieron en riesgo la percepción correcta de los colosenses acerca de la verdadera identidad del Hijo de Dios. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto continúa sucediendo. Continúa sucediendo. Y esto es lo peligroso. Doctrinas, enseñanzas, aspectos que se comparten y que en el creyente, así como el creyentes en Colosas en su momento, ponen en riesgo la perspectiva que están teniendo acerca de la identidad del Hijo de Dios y el glorioso propósito de su muerte y resurrección. Y esto Pablo lo supo por medio de Epafras, quien lo visitó, que fue quien lo visitó y en su momento, recordemos que uno de los aspectos que se estaban propagando allá en Colosas era el aspecto de un supuesto superior conocimiento, ¿sí? Pero no un conocimiento verdadero en torno a la doctrina de Yeshua, sino un supuesto conocimiento que identificaba a los gnósticos como una secta de herejía. Una de estas herejías propagadas por estas sectas consistía en afirmar que Yeshua no era Dios y que Yeshua mismo no era suficiente para dar la salvación. Y hoy en día está muy propagada esta idea. Hay gente incluso que dicen, creen en el mismo Mesías, que dicen que Yeshua no es Dios. Esto es muy común. Entonces, ¿pero por causa de qué? Por causa de esta falsa enseñanza, por causa de andar buscando doctrinas ajenas y un supuesto conocimiento superior, que no es el conocimiento superior que provee la revelación de Jesucristo, sino uno ajeno. Y entonces esto ha generado, por supuesto, que no es suficiente Yeshua para dar salvación, sino que es necesario que las personas rindan culto a los ángeles, a entes espirituales, algo que supuestamente solo los que tenían ese supuesto mayor conocimiento eran capaces de poder visualizar. Y en esto consistía la herejía. Hoy en día, bueno, hay religiones en donde le rinden culto a los hombres por su supuesta aportación de sabiduría. Pero el asunto es que se pierde la barrera entre lo que es un reconocimiento natural a personas que sirven a la comunidad, y otra muy distinta es cuando ya comienzan a generarle eh, ciertos honores que rebasan lo que es natural, lo que es normal, y rayan o traspasan la línea de la idolatría. Estas personas, estos que continúan, por supuesto que los gnósticos continúan hoy en día, ellos argumentan que Yeshua era un espíritu más que provenía de Dios. Por eso en estas sectas sostenían que Yeshua no era suficiente para concebirlo como nuestro suficiente Salvador. Y esto es un tema que el apóstol Pablo aborda contundentemente con todo el propósito de aclarar que Yeshua es el Mesías provisto por Dios mismo, y que le ha provisto de toda autoridad precisamente para perdonar pecados.
Algo que como siempre se supo y se ha sabido, todos lo sabemos, solo Dios es capaz de perdonar pecados. Sin embargo, esa autoridad le fue dada a Jesucristo. Juan capítulo 5, ahí a partir del verso 24, si gustas acompañarme en tu Biblia, dice lo siguiente: de cierto os digo, siempre que Yeshua decía esto, de esta manera así, de cierto os digo, es como si dijera amén, es decir, afirmativamente, asegurando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿De qué está hablando Yeshua? Bueno, está hablando de una muerte espiritual en la que se encuentra la persona, cualquiera, sin el conocimiento de el Señor. Pero una vez que le recibe su palabra y a que le envió, entonces de esa muerte espiritual pasa a vida, una vida espiritual. Y dice el verso 25, de cierto, os digo una vez más, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Una vez más, continúa hablando de los que están vivos en la tierra, pero con muerte espiritual. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí ya se pasa al tiempo en que de su regreso. Es decir, aquí ya en esta segunda parte ya habla del tiempo en que de la misma manera en que hoy muchos que están muertos en el Espíritu, al creer en su palabra y en el que le envió, vienen a vida, una vida en el Espíritu, el día de mañana, en el juicio final, porque ya habla de juicio, cuando regrese el Señor, cuando juzgará a vivos y muertos en la resurrección de todos los muertos, entonces el Señor continuará con esta autoridad precisamente para juzgar. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, para la vida eterna, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la muerte segunda. Entonces el apóstol Juan expuso los motivos más que suficientes para entender de forma clara que Yeshua ha recibido autoridad del Padre Celestial para dar salvación eterna. Ahora bien, para comprender en su magnitud ideal la persona del Hijo de Yeshua, debemos entender la relación que tiene con el Padre. La relación también permanente que tiene con los llamados para la salvación, la relación que continúa teniendo con el mundo, ¿sí? Y es así como Pablo pone en perspectiva correcta que Yeshua es nada menos que la imagen de Dios, que no vemos. Yeshua es la imagen del Dios que no vemos, de Dios que no vemos. Y asimismo, para evidenciar esta falsa doctrina de los gnósticos, afirma que Yeshua es el primogénito de todo lo creado. Porque el argumento ¿cuál era el argumento de los gnósticos? Pues precisamente que todo lo espiritual es bueno y en ese sentido Dios es bueno, por supuesto, pero también afirmaban o afirman que todo lo material es malo. Es decir, que todo lo creado materialmente hablando es malo.
Pero aquí Pablo, de forma contundente y con todo el propósito para evidenciar la falsedad de la doctrina que afirman que el Hijo de Dios eh, eh, es las primicias, eh, esta doctrina que afirmaba, falsa doctrina que afirmaba que el Hijo de Dios no era suficiente y que simplemente era un aspecto espiritual. Pues bueno, aquí Pablo afirma que Dios, que el Hijo de Dios es las primicias de toda la creación. Entonces esto se contrapone a la doctrina. ¿Por qué? Porque dice Pablo, Él es las primicias. Él es el primogénito de toda la creación. Recordemos que el apóstol Juan, sabiendo que ya de la existencia de estas doctrinas gnósticas, él aseguró que Yeshua había sido de carne y sangre. Porque los gnósticos, como ya lo mencionamos, afirmaban que Yeshua simplemente había sido una emanación espiritual más que de Dios. Así como los ángeles, así como los entes espirituales, que no son de carne y sangre. Y fíjate cómo lo expuso Juan, segunda carta de Juan, capítulo 1, ahí a partir del verso 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, el antimesías, el que está en contra del que salva. Verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Que Jesucristo vino en carne y sangre. No le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así es que Pablo es contundente en la concepción divina del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces dice Pablo, ahí en el verso 15 de Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible. Subraya esta porción. Desde el Antiguo Testamento, las Escrituras afirman que Dios es invisible, efectivamente, ¿sí? Que Dios no puede ser visto por el hombre. Dios es espíritu, todos lo sabemos. Y un espíritu no tiene carne y sangre. Y al mismo tiempo, como lo comentábamos, Yeshua, el Hijo de Dios, ha estado con el Padre desde antes de la creación, en su calidad de Dios. Una dualidad divina, entonces. Estamos hablando de una dualidad divina. Y el Padre y el Hijo, ¿sí? Así es de que ambos siendo espíritus, pues se hace comprensible el concepto hebreo de Elohim. La palabra hebrea que se traduce literalmente como dioses. Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Pero cuando dice Elohim, se traduce como dioses. Desde un principio, desde la mitad del primer versículo de la Biblia, nos habla la escritura de que ahí está el Hijo junto con el Padre. De tal manera que ha llegado el momento, sí, llegado el momento, el Hijo, ¿qué sucedió con el Hijo? Que siendo Dios se hizo hombre. Por eso las escrituras hablan de la humillación del Hijo. Filipenses 2, ahí a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjate bien lo que dice Pablo aquí. El cual siendo en forma de Dios, es decir, está hablando de su condición antes de venir al mundo, cuando estaba con el Padre, siendo Dios Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es así entonces que Yeshua fue hecho visible. Por eso Él es la imagen del Dios invisible. Y este es el propósito de todo creyente. Porque ciertamente nosotros, porque estamos llamados a eso, y ciertamente nosotros, pues no somos como Yeshua, porque Él fue sin pecado, aunque se hizo carne, pero estamos llamados para ser conformados a su imagen también. Es decir, nosotros por supuesto que no somos como Yeshua, ¿sí? No somos como Él, pero estamos llamados a perseverar en su perfección. Dice Efesios 4, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos llamados a que ciertamente somos de carne y sangre y ciertamente traemos la condición de Adán, del pecado original. Sí, pero aquí Pablo una vez más nos dice, renueva tu mente para que entonces tengas la posibilidad de ser como Él. Entonces sí. Ok, en ese sentido, por supuesto que sí. Y en ese sentido, la restauración del hombre solo puede verificarse cuando decide renovar su mente y vestirse de este nuevo hombre. Sin embargo, con todo ello, pretender que hemos alcanzado la perfección de Yeshua, pues sería un error. Pero aún así, seguir ese camino nos hará mejores personas, por supuesto. Por eso estamos llamados a alcanzar, a perseverar en ese objetivo. Si bien es cierto que Dios fue revelado al pueblo hebreo desde la antigüedad como espíritu, también es cierto que a través de los profetas, Dios y su voluntad fueron reveladas al pueblo verbalmente. Dios se manifestaba en la antigüedad. Pero cuando vinieron los profetas, el Señor envió al pueblo mensajes. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, es decir, a los antiguos, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Así es que la revelación de Dios siempre ha sido por su palabra y su palabra es Yeshua, quien es la identidad tal cual del Padre. Por eso, cuando le pidieron a los discípulos que le mostrara al Padre, ¿qué les dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro. Otra evidencia de la deidad de Yeshua quedó registrada a través del evento de la transfiguración. ¿Recuerdan ahí en Mateo capítulo 17? En ese momento en que los discípulos recibieron un mensaje del Padre, aquellos discípulos que vieron la transfiguración, que vieron cómo se transformó Yeshua, recibieron un mandamiento. ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, a él oíd.
Así es de que Yeshua, el Hijo, es la imagen perfecta de Dios. El Mesías es la imagen perfecta y sin distorsión del eterno, del Padre eterno. En el Mesías habita toda la plenitud de la deidad. Y lo importante de entender esto, fíjate bien, es que consideremos que pensar que Yeshua es algo menos o que necesitas algo más para poder entender la plenitud de la deidad de Yeshua sería una blasfemia. Si tú llegaras a considerar que necesitas algo más que Yeshua para ser salvo, estarías considerándote como un blasfemo por causa de no entender la deidad de Jesucristo, por causa de, de no ser consciente a pesar de que se te ha revelado, a pesar de haber entendido ya el propósito de la cruz. Imagínate nada más que hoy en día el pueblo judío está pensando regresar a los sacrificios de animales. ¿Por qué? Bueno, ellos no tienen la revelación del Hijo de Dios. No han querido creer en el Mesías enviado. Y como causa de ello, pues están pretendiendo esa blasfemia, la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y la segunda parte del verso 15 dice, el primogénito de toda creación. Y es aquí donde Pablo le rompe el esquema a la doctrina que piensa, o todos aquellos que creen que necesitan un conocimiento superior más allá de la revelación de Jesucristo. El sentido de la primogenitura de Jesucristo, cuando dice Pablo, Él es el primogénito de toda la creación, ¿sí? Pero este concepto ha causado mucha confusión en los creyentes, en muchos creyentes. Como ya lo hemos mencionado, Yeshua ha estado con el Padre desde antes de la creación. Esto no nos queda claro. Y él mismo confirmó que él es antes que Abraham. Juan capítulo 8, dando a entender, ¿sí? Cuando les dijo a los judíos que no entendían esto, él les dio a entender que él es eterno. Y si Yeshua fue eterno, él es eterno, no fue, sino es eterno, significa que nunca fue creado. Entonces, ¿por qué Pablo dice que es el primogénito de toda creación? Bueno, primeramente vamos a ver otra evidencia de lo que vemos en la revelación que recibió el apóstol Juan acerca de Yeshua. Apocalipsis capítulo 1. Verso 7, a partir del verso 7, por favor acompáñame en tu Biblia. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y al que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Quién está hablando aquí? La revelación de Jesucristo. Es Él mismo. Es el Todopoderoso. Dice el verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias y que están en Asia.
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, como ojos como llamas, y sus ojos como llamas de fuego, justo como la descripción de la visión de Daniel, ¿te acuerdas? Verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, dice, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La revelación, la visión que tuvo Juan, nos confirma la eternidad del Hijo de Dios. La condición que tuvo antes de venir al mundo, la condición que tuvo en el mundo, que se hizo de carne y sangre, murió, resucitó y está de nuevo en su condición de deidad. Sin embargo, por otro lado, hay quienes piensan que Yeshua fue el primero en haber sido creado, entendiendo de forma equivocada lo que aquí Pablo escribe al afirmar que Yeshua es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué manera? De manera que aquí es importante entender esto. ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está la confusión? Bueno, en el concepto. La confusión nace desde el concepto mal empleado, mal entendido de primogenitura que ocupó el apóstol Pablo en este pasaje. Porque la palabra primogénito, perdón, que ocupa aquí, en este pasaje es la palabra griega prototokos. Prototokos. Y esta palabra viene de la raíz protos, que se traduce como primero en orden de importancia, como principal o como mejor, lo mejor. Así es de que la primogenitura de Yeshua se refiere a rango, se refiere a autoridad, a primicias, a aspectos que no tienen que ver con cronología. No es primero en tiempo, sino primero en rango de importancia, de jerarquía. Luego entonces, para no desvirtuar el concepto de la eternidad ligada a Yeshua, debemos entender que Él es el primogénito de toda creación en orden de importancia, y algo de suma importancia es entender que Yeshua no fue creado precisamente por causa de su sustancia misma. Él no pudo haber sido creado en ese sentido. ¿Por qué? Porque Él es eterno junto con el Padre. Sí, sí es comprensible que de repente se tenga una confusión, ¿ok? Sí, porque Pablo lo está diciendo así, y si lo lees de forma simple, pues, pues es el primogénito de toda creación, pues fue creado. Sí, no, pero no en ese sentido, no en ese sentido. Pablo lo expresa de esa manera en el sentido de que cómo es que se nos da a revelar, se nos da a conocer.
como lo primero de toda la creación. Para entender la expresión de Pablo, recordemos que el primero en nacer, por ejemplo, en el caso de Esaú, ¿sí? y de Jacob, pues fue Esaú. Pero a quien se adjudicó la bendición, protocos, fue a Jacob. Pero no por haber nacido primero, sino por causa de la bendición que recibió del Padre, de su Padre. Es decir, recibió la autoridad, la primacía, el rango de mayor importancia espiritual y por eso es el primogénito. Entonces, entender el concepto de primogenitura que recibió Yeshua sobre toda la creación es fundamental para no fluctuar en uno de los temas más importantes de nuestra fe. Satanás, el maligno, se ha encargado de tomar servidores que incluso con todo el propósito han dispersado doctrinas ajenas a esto que es muy sencillo de entender, pero que se ha encargado de introducir doctrinas mezcladas con enseñanzas, por ejemplo, hay enseñanzas judías acerca de los judaizantes que enseñan acerca de la primogenitura y comienzan a introducir el tema de cómo es que en la antigüedad o en la tradición del pueblo judío se acostumbra el tema de la primogenitura. Y no significa que desde la antigüedad se haya hecho de esa manera, en donde al primogénito se le otorgaba por parte del padre una, una herencia mayor, hablando económicamente, ¿sí? Por determinadas circunstancias, que al mismo tiempo asumía una responsabilidad para proveer a los hermanos menores. Pero es un aspecto que no tiene absolutamente nada que ver con Jesucristo. Nada que ver. Porque si lo ves, si lo ves de esa manera, te vas a confundir. Y eso es justo lo que ha sucedido. Eso es justo lo que ha sucedido. El concepto que se ha enseñado cuando se habla de Yeshua, el Hijo de Dios, como el primogénito de toda creación, lo cual por supuesto que es una tragedia si no se entiende la forma correcta, pues es una tristeza cuando las personas no entienden que cuando hablamos de Yeshua como el primogénito de toda creación, debemos entenderlo como el principal, el mayor de todo lo que existe y que encima de ello, pues él no fue creado por causa de su deidad. Y esto es lo más importante, no perder de línea el aspecto de la deidad del Hijo de Dios. Apocalipsis 5, verso 13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo creado en el universo alaba al que está sentado en el trono, porque todos entienden que Yeshua es quien tiene la autoridad. Así es de que seamos conscientes de lo terrible y lo triste que ha generado el maligno para asegurarse de que muchos creyentes no entiendan esto y con ello tengan un entendimiento oscuro, no claro, un entendimiento espiritual que no es claro acerca de la deidad de Yeshua. Vamos a dejar hasta aquí este tema para continuar en el siguiente estudio. Señor bendito, gracias por esta oportunidad que nos das
de seguir meditando en tu palabra y en la gran importancia que tiene la revelación de tu Hijo amado, Señor, a quien nosotros amamos, a quien nosotros queremos seguir conociendo y pretendemos continuar esforzándonos, Señor, en profundizar eh, en el conocimiento de su deidad. Gracias, Señor, por toda esta oportunidad que nos das. Y también te rogamos que nos permitas participar a muchos otros esto que es tan importante, Señor. Que las personas sean conscientes de que conocer verdaderamente al Hijo no es simplemente escuchar de Él, sino permanecer en Él. Conocer a Jesucristo implica toda la diferencia de ser muertos o tener vida, aún permaneciendo en este mundo, Señor. Gracias, bendito Rey, por toda esta oportunidad que nos das. En su nombre oramos. Amén.